Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Pastor Jorge Enrique les envía muchísimos saludos y pues como ustedes pueden ver, hoy tengo el privilegio de poder orientarlos o guiarlos en esta predicación. Estoy un poco asustado, no sé por qué, pero vamos entonces a empezar la predicación. Quiero que prestemos muchísima atención a este video. Es una canción, pero más que canción, que tal vez de pronto para algunos va a ser la primera vez que la escuchan. Lo que yo quiero es que miremos la letra, ¿sí? Quiero que por favor se concentren en la letra. Ya los que están mirando el WhatsApp y que se ve de aquí que están mirando el WhatsApp, apáguenlo, desconectémonos. Es media horita donde vamos a estar concentrados en el Señor, ¿sí? Y por favor prestemos atención al video. Muchas gracias. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo
Señor, hoy ponemos delante de ti esa palabra. Hoy queremos que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos que redargullas nuestros corazones y que como iglesia podamos entender cuál es nuestro propósito y qué es lo que tú quieres con ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Toda esta palabra viene de un evento en el que nosotros estuvimos, un evento realizado en la iglesia Shalom, que se llama Reacción 2018. Invitaron unos teólogos impresionantes. Dios nos habló cada día de una manera impresionante. Como dicen por ahí, nos cachetearon, ¿sí? De verdad. Quedé gratamente sorprendido y le doy gracias a Dios por la vida de aquellas personas que se preocuparon por traer estas personas que de alguna manera nos mueven un poco. Dentro de una de las prédicas salió el título de esta predicación, ¿sí? Y es un reto para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo decía, ¿cómo lo hacemos? Porque era algo que me decía Dios a mí y que quiero que como iglesia nosotros podamos empezarlo a vivir. El título de la predicación, si me dice, no digan amén, amén. Porque una de las palabras más utilizadas dentro de la iglesia y sobre todo en el momento en que vamos a predicar es ¿qué? Amén, ¿sí? Pero una de las palabras que tal vez menos estamos nosotros trabajando y menos estamos nosotros actuando en nuestras vidas es el amor. El amar a la otra persona. Y dentro de esas predicaciones nos decían, no digan amén. Amén. Necesitamos una iglesia, y lo decía el video, una iglesia que realmente sea sal y sea luz en el mundo. Y una de las cosas que nos enseñaban es que como cristianos estamos encerrados en la iglesia. Como cristianos no estamos cumpliendo ese papel, y el pastor nos lo decía hace 8 días. ¿Recuerdan el domingo? Que tenemos que ser líderes, que tenemos que salir, que todos nosotros tenemos que ir a influenciar un mundo que necesita de esa palabra de Dios. Digan amén, ¿sí? Es que va a ser difícil, pero ya tiene amén, ¿sí? Amén. Y vamos a mirar qué es lo que hoy Dios nos quiere decir a través de esa predicación. Yo quiero que vayamos por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ese es el versículo clave de esta mañana. Si usted se lo aprende de memoria y lo empieza a trabajar en su vida, ese solo versículo, con eso se habría cumplido el ministerio del día de hoy, el mensaje. Por favor, las personas que hoy hayan venido por primera vez y que no tengan Biblia, la iglesia les quiere prestar, les quiere facilitar una Biblia. Por favor, levanten sus manos y allí una persona de Nicodemo les va a poder facilitar un ejemplar de la Biblia. Hoy la vamos a utilizar bastante, entonces sí es importante que ustedes tengan la palabra de Dios. Entonces en Primera de Juan hoy vamos a tener un sermón tipo expositivo. Lo vamos a tener ahí en Primera de Juan capítulo 3. Dice, fíjense que, vamos a leerlo todos a la voz de 1, 2 y 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. El primer tema o el primer tópico que quiero tratar es que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Para que haya claridad, dice Juan 1:12 que a los que creen en su nombre y lo recibieron en el corazón, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces la primera pregunta para todas las personas que estamos en este lugar es si ya soy hijo de Dios, o sea, si ya lo recibí en mi corazón y creo en Él. ¿Y por qué es tan importante? En este momento quiero que levanten por favor la mano todos los que son hijos, por favor, hijos. Muy bien, todos.
Ese es el chiste de siempre. Bueno, no, quiero hablarle realmente a los padres. Levanten la mano los que son padres. Padres, la mayoría, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque esa palabra, y me disculpan aquellos que aún no tienen ese privilegio de ser padre, pero quiero que podamos entender este versículo y yo quiero que entendamos todo lo que va a ser la predicación a partir de esto que yo les voy a decir. Cuando hace 7 años y 2 meses exactamente, yo estaba en la clínica. Eso fue en la Sagrada Familia. Era más o menos las 6, 7 de la mañana cuando salió mi esposa de la sala de parto. Iba con un bultico y yo fui y miré ese bebé, y los que son padres me van a entender que cuando uno le pasa eso y uno ve, la niña no era tan bonita. No, yo tengo que ser, pero yo la vi hermosa. La niña era negrita, negrita. Y yo la miraba y los padres me van a entender. Uno siente algo en las entrañas que eso no es normal. Yo creo que sí es natural, sí. Pero uno siente algo que se le remueve a uno como todo el corazón, todo el cuerpo, y uno dice, es mi hija. Y yo la miraba y yo la veía hermosa. Y la gente iba y dice, ay, tan linda la niña. Y yo, sí, es linda. No hay hijo feo. Sí, no hay hijo feo. Uno los ve hermosos. Por eso me estoy refiriendo a los padres. Porque esa yo pienso que es la mejor forma de entender el amor de Dios por nosotros como hijos. ¿Cómo te ama? Y dice, fíjense en ese gran amor que tiene. Diapositiva anterior, por favor. Ese gran amor que nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, que Él nos ama de esa manera, que a Él también como Padre, cuando tú y yo somos hijos, se le remueven sus entrañas. Yo hoy iba y yo decía, ay, voy a predicar, y iba y le daba picos a mis hijas y hacían, ay, ay. ¿Y ustedes creen que por eso yo dejé de amarlas o dejaba de amarlas? No. Como padre, uno lo que hagan, no sé, de pronto ustedes no han venido a unas presentaciones de párvulos, pero los párvulos son los niños chiquiticos del colegio, tienen 2 años. Los paran acá y hacen, se caen, ¡ay, tan lindo! Le toman la foto, mandan el video por redes sociales y eso porque se cayó o porque puso a llorar, ¡ay, tan hermoso! Porque como padres, todo lo que hacen nuestros hijos nos llena de amor el corazón. Pero yo lo que quiero que pensemos es en nuestro Padre, porque si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que Él está pensando de cada uno de nosotros como sus hijos? Yo creo que Él está atento a lo que nosotros hagamos, y Él allá en el cielo dice, ese es mi hijo. Ay, mira lo que está haciendo. Se volvió a caer, yo lo voy a levantar. Vayamos por favor a 1 de Juan capítulo 3, lo que dice Dios. Y allí nos vamos a quedar, porque hoy Dios nos va a hablar a través de estos versículos. 1 de Juan capítulo 3. Juan, recuerden que es el discípulo amado, aquel que le encantaba escuchar a Jesús a sus pies. Ese era Juan. Ese es el hombre que escribió esta carta. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Vuelve y nos dice, ustedes son hijos de Dios. Hijos de Dios. Ve que me perdí. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Y nos decía una cosa impresionante, es que Dios nos ama tal cual como nosotros somos, aunque no lleguemos o aunque todavía no seamos lo que deberíamos ser. Dios nos ama, Dios te ama. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, Dios te ama, ¿sí? Pero lo que yo quiero que entendamos es que Él nos ama no por lo que hagamos, sino porque somos sus hijos. Dígame o levánteme la mano, ¿qué ha hecho su hijo, sus hijos, para que ustedes los amen? Nos decía Jorge Hernán en estos días, desde que nació sus hermosos hijos, tengo que gastar más plata, me tengo que acostar más temprano, me saca más mal genio. Esos son los hijos. ¿Y qué hacemos con ellos? Los amamos. Desde que tú y yo nacimos, empezamos a sacarle canas a Dios. Pero ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Nos ama, tal cual como tú eres, y no porque hayas llegado a ser lo que deberías ser. Segundo, 1 Juan 3, vamos a leer el versículo 4, ahí mismo dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Y sabe por qué? Yo le decía, Señor, muéstrame por qué, si estamos hablando del amor, luego se habla del pecado. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la relación? Y Dios me lo decía tan claro. Decía, lo que pasa es que lo único que nos puede separar a ti y a mí del amor de Dios es el pecado. Es lo único. Por eso es que es necesario que nosotros hablemos del pecado. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? Con seguir señalando, con seguir juzgando al otro. Porque yo lo que tengo que hacer es mirarme a mí mismo. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que nosotros, Dios nos tiene en este lugar por su misericordia. Recuerdo que en la última predicación decíamos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aún Dios lo sigue diciendo. ¿Y saben por qué? Nos lo decían en el evento. Ellos se subían al altar y decían, nosotros, ninguno de los que están acá, y eran hombres de Dios, teólogos preparados en las mejores universidades del mundo. Y decían, ¿sabe qué somos nosotros? Miserables pecadores, en un proceso de restauración. Y yo me paro acá y ¿sabe yo cómo me veo? Como un miserable pecador en proceso de restauración. Yo me arrodillo delante de Dios y yo le digo, Señor, ¿por qué tengo estos pensamientos? Yo llevo 20, 25 años en el cristianismo, no debería. Y Dios en su amor me vuelve y me dice, claro que sí, es que estás en proceso de restauración. Claro que sí, es que tú vas cada día para ser más como Cristo y menos como tú. Y vamos a tener momentos en que nos vamos a fallar. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que estar en esa relación con Dios para que el pecado no te separe del amor de Cristo. Es lo único a ti que te puede separar de ese amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? No aparece en las diapositivas. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer cuando esté el pecado? Porque, como dice el pastor, amados, ¿sí? Amados, el pecado nos asedia, el pecado está a la puerta, el pecado es algo que para nosotros es agradable. Si el pecado no fuera así tan agradable, pues nosotros nunca pecaríamos.
Pero por eso es que pecamos. Y claro, nosotros pensamos que el pecado es solamente la parte sexual. No, es que hay queja, hay crítica, hay murmuración, hay chisme, hay orgullo, hay desobediencia. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado como pecado. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos que deberíamos ayudar a alguien y no lo hemos hecho? Y ahorita vamos a tratar ese tema. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro proceso de santificación que dura desde que tú empezaste tu vida cristiana hasta el fin de tu vida? Nosotros lo que tenemos que hacer es confesar esos pecados. Y yo quiero que hagamos un ejercicio que nos enseñaron allí en el evento de reacción. Algo que se llama la respiración espiritual. El pastor Félix Ortiz nos decía que ¿cuántas veces, nos hacía la pregunta, cuántas veces respiras tú en el día? Entonces unos dijeron tanto, los otros dijeron tanto, y él dijo, ¿sabes cuántas veces respiras tú en el día? Las veces que sea necesario, ¿sí? Y entonces él decía, les voy a enseñar algo, y yo quiero que todos lo aprendamos también, y es la respiración espiritual. ¿Qué es esa respiración espiritual? Cuando tú estás respirando naturalmente, ¿qué es lo que se hace? Uno inhala oxígeno y exhala gas carbónico, lo que le hace daño al cuerpo. En la respiración espiritual lo que tenemos que hacer es que nosotros botamos o confesamos nuestros pecados, ¿sí? E inhalamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la respiración espiritual. ¿Cuánto lo hacemos? Pues cada que tú lo necesites. Si tienes que hacerlo 20 veces al día, hazlo, pero no dejes cosas por confesar. Entonces yo quiero que tengamos acá un tiempito donde tú vas a cerrar los ojos y tú vas a confesarle a Dios y vas a tener ese momento con el Señor y esa respiración espiritual donde tú vas a confesarle a Él, a Dios Todopoderoso, y vas a recibir de Él lo que Él te quiere decir. Solamente tú sabes qué es lo que hay en tu corazón. Si tal vez hay amargura, si tal vez hay celos, envidias, riñas, peleas. ¿Cuántas familias llegaron hoy y llegaron discutiendo? ¿Cuántos de nosotros estamos con nuestra mente en otra parte en lugar de estar agradando a Dios? Respira. Tercero, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y yo leía ese versículo y yo decía, perdóname, Señor, porque tal vez es el mandamiento más incumplido de todos. Tal vez es en el que más fallamos. Porque cuando entendemos ese amarnos los unos a los otros, tal vez tú dirás, yo amo a mi hija, yo amo a mi hermano, yo amo a mi papá. Claro, es que amar a las personas que nos hacen bien es muy fácil. Pero cuando Juan está hablando estas palabras, está hablando de amar aún a aquellos que te han hecho tanto daño. Amar a ese jefe que es tan difícil. Amar a esa persona que marcó tu vida, pero para lo malo. Amarnos los unos a los otros. Amar a aquella persona que tal vez está haciendo cosas malas. Y eso a nosotros nos cuesta bastante. Porque ¿qué es lo que uno escucha? Hablando mal de la gente que está en el gobierno, hablando mal de las autoridades. Y yo me pregunto, ¿eso será amar?
Cuando tú y yo nos quejamos y hablamos pestes de las personas que están en autoridad, ¿eso será amarnos los unos a los otros? Porque mire lo que dice el versículo que sigue. Dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Lo mató por lo bueno que él hacía. Yo quiero que vayamos mirando eso, cómo está nuestro corazón referente a eso. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. O sea, una forma de identificar si tú y yo tenemos vida eterna es porque estamos amando al otro. ¿Qué tanto amor hay en tu corazón? No, es que usted no sabe cómo fui marcado yo en mi infancia y todo lo malo que a mí me hicieron. No, ahí en el versículo no dice absolutamente nada de eso. Dice que nos debemos amar los unos a los otros. Eso es lo que yo veo en lo que dice esta palabra. Y es lo que quiero que al finalizar podamos entender qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón. Porque es el segundo mandamiento y lo vuelve y lo dice el Señor y vuelve y lo dice, como les he hablado desde el principio. ¿Tenemos un corazón de Caín o un corazón de Abel? ¿Cómo está nuestro corazón? Jesús vino precisamente para eso, para enseñarnos a amar. Nos contaban una historia que a mí me dejó impresionado. Decía, ¿cómo fue que los cristianos, cuando más eran perseguidos, fue cuando más ellos se lograron expandir? Eso fue en el tiempo donde los romanos lo estaban persiguiendo, ¿sí? 300, 200 años después de que Cristo resucita. Y nos enseñaban que en ese tiempo habían unas enfermedades muy fuertes que se llamaban pestes. Y a la persona que le daba la peste, su familia lo tenía que dejar abandonado porque era una enfermedad, pues nosotros ahorita entendemos, viral. Que si usted estaba con ellos, pues también se le iba a transmitir esa enfermedad. Y nos contaban que los cristianos lo que hacían cuando esas personas que eran romanos, que los estaban persiguiendo a ellos, se enfermaban, el amor de ellos los llevaba a cuidarlos. Y que muchos de esos cristianos también se enfermaban. Y que muchos de esos cristianos tal vez también morían. Pero, oh sorpresa, cuando esos soldados romanos eran cuidados, salían de ese proceso, de esa enfermedad que era letal, pero ellos podían salir. Llegaba su familia, que los habían abandonado, y decían, ¿qué pasó? Y ellos decían, los cristianos me cuidaron, los cristianos me sanaron, los cristianos, y por eso yo ahorita amo a ese Cristo. Y de esa manera se empezó a expandir el cristianismo. Porque ellos no estaban pensando en todo el mal que los romanos estaban haciendo, sino estaban pensando en el mandamiento de amarse los unos a los otros. Y por eso fue que en ese tiempo el cristianismo se difundió por toda Europa. La pregunta es, y de acuerdo a la canción que nosotros vimos, ¿será que nosotros estamos haciendo lo mismo hoy en día? Yo quiero que veamos por favor este video. Aidez-moi. 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 Aidez-moi.
Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Woman in a New York waiting room collapses in 2008. Hospital staff ignore her for an agonizing 45 minutes. When someone finally comes to her aid, it's too late. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Essayez de me parler. Essayez de me parler, monsieur. Cuando nos mostraban a nosotros ese video, a mí lo que más tristeza me daba era que si nosotros hiciéramos ese experimento, lastimosamente, en el caso mío, hubiese pasado lo mismo. Si uno ve, y es algo que nosotros nos tiene que confrontar, una persona bien vestida que algo le está pasando, pues inmediatamente vamos. Pero si la persona no es de buena apariencia, casi que nos hemos vuelto completamente insensibles. Y eso es una muestra de que estamos en los últimos tiempos, porque dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Esa falta de sensibilidad, por eso coloqué compasión y misericordia. Misericordia viene de dos palabras, que es miseria y cordia, que es corazón. Es la miseria del corazón, eso es misericordia. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque el favoritismo es pecado. Cuando tú y yo tratamos a alguien diferente por sus apariencias, eso es pecado. Y yo le decía a Dios: Dios, perdóname, porque el solo hecho de yo ver que alguien me va a venir a pedir dinero, a mí eso ya me va sacando de casillas. Y yo pensaba, yo decía: ¿y qué haría Jesús? ¿Será que Jesús también le daría rabia porque alguien le está pidiendo dinero? O tal vez le daría el amor que esa persona necesita. ¿Será que necesitamos ser llevados más a compasión y a misericordia en estos tiempos? ¿Será que como iglesia, como cristianos, tenemos que salir de esas cuatro paredes para poder ser los hijos de Dios que Él necesita allá afuera? ¿Será que estamos cumpliendo la tarea tal cual como nos la enseñó nuestro Maestro, el Señor Jesucristo? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo me miraba y yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y Dios me decía: porque hay juicio en tu corazón. Porque tú y yo nos creemos más de lo que somos. Porque tú y yo nos vemos como si podemos tener esta ropa y si podemos tener este carro, somos como de mejor familia. Cuando la mejor familia de todas es la familia de Dios. Compasión y misericordia. Quiero que leamos los versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente. Dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Qué difícil ese reto. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él?
Uy, yo decía, Dios mío, tan preocupados por qué tenemos, tan preocupados por nuestros negocios, tan preocupados por tantas cosas. Y se nos olvida nuestro prójimo. Y se nos olvida nuestro vecino. Y se nos olvida nuestra familia. Tremenda esa pregunta. Y luego venía el versículo 18 que me recordó una canción que muchos de nosotros cantamos cuando estábamos en la iglesia tradicional. Dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Yo no canto ni poquito, pero les voy a recordar la canción y ustedes la cantan, ¿sí? Sí, porque yo intento ser como Mapi, pero no. Dice: amémonos de corazón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí. No de labios, ¿cómo es? No de labios ni de oídos, amémonos de corazón. No de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no sé, unidos. Y decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿No me acuerdan? Yo me perdía. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. No, pues los que son cristianos, los que van a esta María Paula, ay, nunca la hemos escuchado no, aquí en la iglesia no la han escuchado, es la iglesia católica tradicional, allí es donde se cantaba esa canción. Realmente tenemos que aprender a amarnos de corazón, y por eso es importante que nos miremos a nosotros mismos, que nosotros somos felices, y en la iglesia hay una característica maravillosa, y es que esto es como el lugar de los abrazos. Aquí es abrazo, abrazo para acá, abrazo para allá. Y en la semana, ¿sí? Y en la dificultad, ¿será que ese que le extiende a usted los brazos sí le está extendiendo también los brazos en medio de su necesidad? ¿Qué pasaría si como iglesia sí hiciéramos eso? ¿Qué pasaría si nosotros realmente amáramos? No de labios para afuera, sino de corazón. Yo creo que esa es la iglesia que Dios está esperando que seamos. Sigamos por favor en el versículo 19, dice: en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Porque tal vez tú también estés luchando con esa culpa en tu corazón, y que tú digas: pero es que yo no puedo salir de esta situación. ¿Te está condenando tu corazón?
Cuando Dios ya pagó todas las cosas allí en la cruz del Calvario. Es que Cristo murió allá en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir en libertad. ¿Libertad para qué? Para amarnos los unos a los otros. Eso fue lo que Él hizo. Pero cuando tú y yo te estás dando en las espaldas por lo que no has hecho, por lo que no vas a hacer, ¿cuántas personas allá afuera están muriendo sin Cristo? ¿Cuántos? Una iglesia que nos habla, una iglesia que no sale, una palabra que no habla, y nosotros condenándonos los unos a los otros. Dice que es más grande el amor de Dios, que todo lo sabe, que el juicio. Satanás es el engañador, él es el que te acusa. Y tú y yo no podemos seguir siendo instrumentos de Satanás en este lugar. Basta ya de estar señalando, basta ya de que nos sentemos en esa silla del juicio. Nuestros jóvenes no necesitan más juicio, nuestros jóvenes necesitan amor, necesitan personas que los escuchen, necesitan personas que los ayuden y los guíen en el momento que ellos están pasando. Pero nos tenemos que convencer que aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Amén, nos dice el Señor. Menos amén y más amén. Menos religiosidad y más espiritualidad. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Y quiero volverles a decir, los padres, ¿qué es lo que a uno como papá más alegría le da de sus hijos? Cuando son obedientes. Hijos, si ustedes quieren, mejor dicho, dejar a sus papás ahí, obedezcan. Ustedes obedecen y los papás son, ¿qué quiere, papito? ¿A dónde lo llevo? Yo no he visto al primer niño que llegue y diga, quedé primero en el colegio, me felicitaban porque tenía un comportamiento espectacular, y que el papá diga, apenas eso. No, el papá dice, este es mi hijo, y lo publica y dice. La obediencia, eso le trae alegría al corazón del Padre. Tu obediencia le trae alegría al corazón del Padre. ¿Por qué vamos a seguir condenando? Pues si tu corazón te condena, hay uno que es mayor a eso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Vamos terminando. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. ¿Conoces a Dios? Pregunta a la persona que tiene al lado, ¿conoces a Dios? Y pregúntele otra cosa, ¿qué tanto lo conoces? ¿Podemos conocer a Dios? Job, un hombre entregado a Dios, le pasó de todo. Y después de todas esas pruebas, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te conozco, te conozco. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de su presencia, de poder entrar en esa intimidad con Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en nuestra relación con Él? Una relación superficial. Sí, yo voy a la iglesia. No, yo no le estoy preguntando si va a la iglesia. No, sí, yo sí he hecho los cursos. Yo no le estoy preguntando si ha hecho los cursos. Es si conoces a Dios y qué tanto realmente lo conoces. Porque ¿sabe cómo lo aprendemos a conocer? A través de las pruebas. Ahí es donde tú y yo conocemos a Dios. Ahí, en ese momento en que tú más lo necesitas, ahí está Dios.
Pero muchas veces preferimos ir donde el prestamista, muchas veces preferimos ir donde el amigo político, muchas veces hacemos otras cosas diferentes a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y llega la religiosidad a nuestra vida. Y creemos que estar en un ministerio, que venir a la iglesia todos los domingos y los miércoles, y que eso es conocer a Dios. Perdónenme que se los diga, pero no es así. A Dios se conoce cuando tú y yo nos arrodillamos delante de Él y queremos entrar en su corazón, y Él nos revela su palabra en nuestro corazón, y tú y yo nos guiamos y nos dirigimos de acuerdo a lo que Él dice. Eso es conocer a Dios. Piensen en la persona que ustedes más aman. En el caso mío es fácil. No, es mi esposa, la amo, aunque esté hablando tan mal de mí últimamente. Pero eso no va a disminuir el amor que yo le tengo. Además que no es cierto, lo que ella está es actuación. Bueno, porque habrán algunos que dicen, ay, esa vida que lleva Viviana. El ojo morado del miércoles era pintado. Y además no quiero decir cómo llegó el viernes, no mentira. Yo la amo a ella, ¿sí? Pero he aprendido a amarla cada vez más porque cada día la conozco un poquito más. Porque he compartido tiempo con ella. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con Dios. Es compartir tiempo con Él. Ella me conoce cosas que de pronto aquí solamente me conocen la risa. Y tal vez ella sí me ha visto en otros aspectos diferentes, ¿sí? Y ella podría contarles cosas que no creo que les vaya a contar porque es el reino privado. Pero aquellas personas que más te aman son las que más te conocen. Y te aman tanto porque te conocen más. Y no todo es bueno, pero con Dios esa es la ventaja, que todo es maravilloso. Pero necesitamos conocerlo más. ¿Sí me entienden? Es estar más con Él. No es voy a venir más a la iglesia. Sí, lo puedes hacer maravilloso, pero es conocerlo a Él. Es tener una intimidad con Él en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en cada una de las situaciones que tú estés viviendo. Eso es conocerlo. El mundo, es que esperar el tiempo. Sí, me alcanzo a contar. Estaba en clase de inglés, es que no sabía si iba a alcanzar a contar. Y ellos saben que yo soy cristiano. Entonces cualquier cosita la aprovechan para atacar. Estaba en clase de inglés y estábamos en un debate en inglés. Entonces les voy a hablar un momentico en inglés. No mentira, no. Y en ese debate estábamos hablando de que para evitar la pobreza había que prevenir, ¿sí?, la cantidad de hijos que tuvieran las familias pobres, ¿sí? Pues era como la idea. Entonces obviamente yo me fui en contra. Yo dije, no, eso no es cierto. Y digamos que investigué para poder no llevar el argumento espiritual o religioso, sino un argumento sustentado en lo que a ellos les gusta, estadísticas. Listo, yo hice mi debate, mi defensa, Alguien del otro grupo dijo, es que en los grupos religiosos no les importa. Lo dijo el otro y me atacaron fue a mí. Ya sí, porque es que como Ale siempre quiere meter las cosas religiosas. Yo no estoy diciendo nada, yo no he dicho nada ni de cristianismo. No, es que él siempre quiere hablar. Yo no he hablado nada. La cuestión es que eso se prestó para que la profesora empezara a hablar y a preguntar cuál era su condición de creencia. Me preguntó a mí, yo dije, yo soy cristiano. ¿Y cristiano cómo así? ¿Qué es eso? Le expliqué. Yo dije, ¿pero de qué rama? Yo dije, no, yo soy protestante, yo soy evangélico. Así como para que... Le empezaron a preguntar a los otros. Y oh sorpresa cuando todos empezaron a decir, yo soy católico, pero nada de religión. El otro decía, yo también, pero odio la religión.
Y de ahí hasta los otros 12 compañeros míos dijeron que odiaban la religión, ¿sí? Que no querían saber nada de religión. Hasta que llegaron a uno de mis compañeros, yo ya sabía. Le dije, no, es que yo no soy de ningún grupo religioso, pero sí soy de los lavellanos. ¿Qué? Entonces ahí sí, claro, como es algo nuevo, entonces todo el mundo, ¡wow! ¿Lavellanos? ¿Qué es eso? Entonces ahí se paró todo. Sí, es que nosotros somos muy inteligentes y nosotros nos ponemos a discutir y a hablar cosas de ciencia y somos antropocentristas. ¡Oh! ¡Wow! Antropocentristas. Entonces yo les dije, pues que está todo centrado en el hombre. ¡Ah! ¡Wow! La cuestión es, pero entonces ¿quién es ese? No, sí, es que nosotros seguimos es LaVey Sandler. No sé si alguno ya haya escuchado este nombre. LaVey Sandler es el autor de la Biblia negra, ¿sí? Y ellos lo siguen, ¿sí? Y eso entonces hizo que todos ellos estén, Dios mío, ¿sí? Trajo algo nuevo, ¿sí? Los lavellanos, ¿qué es entonces? Pues es un grupo que sigue a LaVey Sandler, que es el autor de la Biblia satánica. Y está aquí en el Quindío y usted ve a esa persona y usted dice, común y corriente, una persona normal. Pero eso sí llamó la atención. Pero eso, como él dijo que no tenía nada que ver nada con la religión, entonces eso, ¿sabe qué dijo? Es que es un estilo de vida. ¿Y saben por qué yo ya sabía? Porque yo soy amigo de esa persona, ¿sí? Y antes, en el curso anterior, nos había dicho que él se quería casar, pero se quería casar no con el Cristo así, sino al revés. Y yo lo miraba y yo decía, Dios lo ama. A él y a todos los lavellanos, Dios los ama. Porque lo que tú puedes decir, no, entonces ustedes, no, somos amigos. Además que él sabe harto inglés, me ha ayudado. Sí, sabe mucho inglés. Y es muy buena persona, ¿sí? Pero, y lo que quiero que tengamos en cuenta, y es algo que nos enseñaron, y quisiera que ojalá que en cada uno de sus corazones usted lo pueda tener. Lastimosamente, muchos de aquellos que no siguen a Cristo es que están perdidos, como una oveja sin pastor, como lo cantábamos ahorita y como lo vamos a volver a cantar. Lo que hace Cristo es que deja las 99 y se va en búsqueda de esa que está perdida. Porque el concepto que nos enseñaron es que no sigamos viendo a las personas en el mundo como horrible, sino como personas perdidas que necesitan que nosotros les demos la dirección, que les demos la orientación, que nosotros les enseñemos a través de nuestro amor el camino hacia la cruz del Calvario. Porque su cruz está invertida, pero ellos quieren creer en algo, pero la religiosidad no nos permite que la gente llegue a los pies de Dios. Y si usted habla con personas allá en el mundo, lo que más a usted le van a decir es que estoy cansado de la religiosidad. Y la profe les decía, ¿y su mamá? Mi mamá es muy religiosa. Y estamos cansados de esa religiosidad. Amar es permanecer, echar raíces. Quiero terminar con el 1 de Juan 4, 19 al 21. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero odia a su hermano. ¿Cómo es? Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por ello en esa diapositiva coloqué: no hay lugar para el odio
¿sí? No hay lugar, no veo lugar en la palabra de Dios para el odio. Porque lo que vino a decir Jesús acá a la tierra es que nos amaba a todos, tal cual como nosotros éramos. Pero Él no quiere que nosotros nos quedemos así, Él quiere que nosotros seamos como Jesús. ¿Quién era Jesús? Una persona que amaba. ¿Amaba a quién? Si estuviera en ese tiempo, al drogadicto, al homosexual, al corrupto, al abusador, a todos los amaba. Pero están perdidos. Y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Me llama muchísimo la atención cuando Él dice: tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, ya no hay milagros. Porque tal vez pasamos al lado del cojo y ni lo miramos. Tantos pacientes esperando, pero esa red está averiada porque no nos duelen. ¿Cómo nos van a doler si solamente estamos pensando en nosotros mismos? ¿Cómo? Yo quiero que miremos esta canción y quiero luego que la alabanza pueda tocarla también y que tengamos un tiempo de reflexión. No quiero que corramos tanto, sino que podamos estar en ese tiempo especial con el Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue
porque no podemos hacer nada, absolutamente nada, ni para ganarlo, ni para merecerlo. Tu amor es incondicional, porque somos tus hijos. Y así como papá, que uno ve a sus hijos y se derrite, así tú te derrites por cada uno de nosotros, porque nos amas. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos hijos de Dios. Y lo somos, somos tus hijos. Nos equivocamos y tú extiendes tus manos y nos levantas con amor y nos das esa nueva oportunidad. Porque tú no estás para juzgarnos, porque tú eres ese papá lindo. Tal vez algunas veces tendrás que sacar la varita, disciplinarnos, pero lo haces porque nos amas y no quieres que nos perdamos, sino que tengamos esa vida eterna. Porque tenemos vida eterna, pero todavía no. Gracias, Señor, porque tú no tienes ese favoritismo, porque todos somos tus favoritos. Gracias, Señor. Enséñanos a conocerte más, que podamos entender lo que tú dices en tu palabra, que tú eres amor, que tú eres el amor, y que eso que hemos aprendido en este lugar no se quede acá, que trascienda esas barreras, que llegue a todos los lugares que tú hoy, si Dios pone en tu corazón llamar a alguien, bendecir a alguien, que nada te lo impida. Si es el momento de perdonar a aquel que te ha hecho tanto daño, que tú lo puedas hacer, porque no hay lugar para el odio, porque no hay nadie que te condene, porque Dios ya pagó por todos tus pecados. Gracias, Señor, porque tú escalas la montaña que tengas que escalar y derribas la pared que tengas que derribar. Te pido que derribes paredes, que rompas cadenas, que tú hagas y te muevas con poder en este lugar, que tú toques nuestros corazones que están duros, que se han vuelto insensibles por el pecado, y que podamos hacer esa voluntad tuya como líderes de influencia en el lugar donde tú nos has colocado. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias por tu amor que nos envuelve, Señor. Gracias, porque tu amor es paciente, porque tu amor todo lo supera, Señor, porque tu amor es constante y queremos perseverar en él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.